Muchas gracias. Vamos a avanzar a la lección número 10, al punto número 10 de nuestro apunte, y vamos a ver la doctrina de la propiciación. Algo ya vimos cuando pasamos por el concepto de perdón, pero vamos a ampliar un poquito más el panorama porque es importante. Por favor, abra su Biblia en la primera epístola de Juan. Primera Juan. Ahí vamos a leer un par de versículos. Fíjese, por favor, Primera Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire usted. Vamos a estudiar en un momento qué significa esa palabra, rara, difícil, propiciación. Pero él dice es la propiciación por nuestros pecados, la expiación, etc. Y dice, no solamente por los nuestros, por los pecados nuestros, me parece que está hablando de nosotros los creyentes, sino también por los pecados de todo el mundo. Muy bien, otro versículo en Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ven? Allí de nuevo, este es un término que viene del griego, propiciación, pero viene desde el tabernáculo y el culto en el templo, el culto levítico. Lo vamos a estudiar ahora enseguida, pero escribe el judío Juan y usa esta expresión y este concepto. Él, el Mesías, el Señor, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Antes de avanzar con el concepto de propiciación, hermanos, quiero repetir eso y dejarlo bien en claro, porque hay ciertas teologías cristianas, evangélicas, la teología reformada, que a veces en otro contexto se llama teología calvinista. Ellos enseñan que Jesús no murió por todos. Jesús murió, dicen ellos, por los escogidos solamente. Bueno, yo creo que eso es un error, se llega a esa distorsión por texto fuera de contexto. Yo creo que la Biblia es clara en decir que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él murió por todos. Hebreos capítulo 2 dice que para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí para mí es muy claro que diga que Él es la propiciación por todos nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. O sea que Él es el Salvador de todo aquel que cree, y el Evangelio y la salvación se ofrece a todo el mundo, hermanos. Y por el sacrificio de Cristo todo el mundo, todos los seres humanos podrían ser salvos. Pero bueno, está la predicación del Evangelio y está el factor de que si la persona recibe o rechaza el Evangelio, rechaza la salvación. Bueno, vamos al punto entonces de explicar esto de la propiciación. Vamos a leer bastante. Si usted me sigue allí, es el punto 10. Según lo establecido e instituido por Dios, el Señor Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y eso en dos aspectos que van juntos. Primero, el Señor fue sacrificio propiciatorio al derramar su propia sangre por nosotros, y segundo, el Señor ya resucitado es el sumo sacerdote que entró en el cielo mismo para presentarse ahora
por nosotros ante Dios. Por favor, vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Esto tiene que ver con la expiación de los pecados, esa palabra antigua, cubrir el pecado del Antiguo Testamento, y tiene que ver con el día del perdón y el ritual en el templo que vimos anoche. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a volver un poco sobre eso y explicarlo un poco más ampliamente. Mire, Hebreos 2, dice, versículo 17, por lo cual debía ser el Señor semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado, cubrir, propiciar el pecado, los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, dice, entrando en capítulo 3, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Ahora, en esto de la propiciación, quiero explicarles lo que dice aquí y lo que dice Hebreos. El Señor es propiciación por nuestros pecados. En su primera venida, Él fue sacrificio por nuestros pecados. ¿Se acuerdan? Él fue cordero. Él cumplió ese ritual del macho cabrío del día de expiación, el día del perdón. Entonces Él fue sacrificio. Derramó su propia sangre, murió. Fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo. Hasta ahí Él fue sacrificio. Pero la Escritura dice, lo desarrolla Hebreos, lo leímos recién, entrando en el cielo se cumple el Salmo 110. Entrando en el cielo, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué más? Juró Jehová, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un nuevo orden sacerdotal. Por tanto, Él, y dice, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Él en los cielos, en su carácter de sumo sacerdote, ofició nuestro perdón, nuestra propiciación. Habiendo derramado su sangre en la tierra, allí terrenalmente hablando, subiendo al cielo, Dios lo declara sumo sacerdote, Él oficia nuestra propiciación, nuestro perdón. Cuando lleguemos al cielo, probablemente haya toda una ceremonia especial en cuanto a esto, porque Él es el que propicia nuestro perdón eterno, la propiciación. ¿Cuántas cosas nos tiene reservada la escena celestial? Bueno, el punto es este, entienda entonces estos dos aspectos. Primero, Él fue sacrificio y derramó su sangre. Ahora es sacerdote y ofició nuestro perdón e intercede por nosotros. Cuando regrese al mundo, seguirá siendo sumo sacerdote según un nuevo orden sacerdotal, el templo milenial, etc. Cuando Él reine y venga, será Rey de Reyes y sumo sacerdote. En Hebreos el escritor dice sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea que a futuro sigue y seguirá esta situación. Propiciación, entonces, fue sacrificio y también es sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal, porque el sacerdocio terrenal se había corrompido y Dios lo desechó. ¿Entiende? Leemos un poquito más. En aquellos días en que Moisés estuvo en la presencia de Dios en el monte Sinaí, fue Dios quien le dijo a Moisés que hiciera un propiciatorio. Y eso, eso sería el punto de encuentro de Dios con el máximo representante de un pueblo de pecadores. Dios le ordenó a Moisés que dentro de aquel templo, que era el tabernáculo, modelo copiado del cielo, el tabernáculo, hiciera y colocara un arca, el propiciatorio y los querubines de oro. Usted lo puede leer en Éxodo 25. ¿Qué era el arca? Bueno, una caja de madera de este tamaño más o menos,
recubierta de oro, tenía una tapa. A la tapa se le llamaba propiciatorio. Ahora vamos a ver la palabra hebrea. Sobre esa tapa había 2 querubines de oro macizo, custodiando la presencia de Dios. ¿Se acuerdan, no? Cuando Dios echó a Adán y Eva del jardín, dice que puso ¿a dónde? Al oriente, ¿no? Querubines. O sea que viniendo desde el oriente no podían avanzar, porque los querubines, ¿qué hacían? Protegían la presencia de Dios y era la presencia de Dios. Ellos fueron echados hacia afuera y Dios, con este ritual de ingreso hasta el lugar santísimo, marcó el camino de regreso a Dios, pero con el sacrificio del Mesías. Ah, mire usted, es el mismo, incluso el mismo punto cardinal, porque ellos fueron expulsados hacia el oriente y el templo tenía una única puerta que miraba hacia la salida del sol. Cuando lo pusieron en Jerusalén, el templo hacia el Monte de los Olivos donde sale el sol. Bueno, propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? La tapa del arca. Leamos ahora. La palabra que tenemos en castellano como propiciatorio es la palabra hebrea kaporet, vinculada a la palabra kafar, que esencialmente significa cubrir, y también vinculada a la palabra kippur, expiación, perdón. ¿Se acuerdan? Ese ritual se llamaba, y ese día se llamaba Yom Kippur, cubrir el pecado. Es decir, ¿con qué? ¿Cómo cubrirlo? Porque el sumo sacerdote derramaba sangre en ese lugar, entonces se quedaba cubierto el pecado a los ojos de Dios y el pueblo era perdonado. Sigo leyendo. Esa palabra kaporet, propiciatorio, tapa, que en castellano tenemos como propiciatorio, en el griego de la Septuaginta se tradujo con la palabra hilasterión. Espere, vamos a ubicarnos. Escritos de Moisés, Éxodo 25. ¿Cómo se llamaba la tapa? Kaporet. Por allá por 100 y algo de años antes del nacimiento del Señor, los judíos, un grupo de judíos, tradujo el Nuevo Testamento al griego. Esa versión se llamó Septuaginta, o la versión de los 70. ¿Qué palabra griega usaron para esa palabra? Kaporet. La tradujeron con la palabra griega hilasterión. Bueno, ahí está el dato. ¿Por qué decimos esto? Es importante. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se va a usar esa palabra, propiciatorio. La tapa donde se derramaba la sangre delante de los querubines y de la presencia de Dios. ¿Estamos? El animal era sacrificado afuera, se venía con sangre desde afuera hacia el este, desde el este hacia el oriente, hacia el occidente, y ahí estaban los querubines protegiendo la entrada. Bueno, ¿se da cuenta? Es el camino de regreso. Adán y Eva fueron expulsados y Dios puso los querubines. Ahora Dios, con el tabernáculo y luego el templo, les estaba mostrando a toda la humanidad, pero en principio a los judíos, el camino de regreso y cómo es para entrar a su presencia. No sin sangre. Ah, bueno. Sigo leyendo. El lugar santísimo era la morada de la presencia de Dios en nube de gloria y como fuego consumidor sobre los querubines y el arca. Era la habitación más profunda del santuario, la más extrema hacia el occidente, y un cuarto que era sin puerta de salida. ¿Conocen eso? ¿Saben eso? ¿Han visto algunos diagramas o dibujos? Es importante que sepan. El sacrificio se hacía afuera, hacia el este. Después el sacerdote venía con una vasija con sangre, entraba al lugar santo, primera gran habitación, donde solo entraban sacerdotes. Entraba por ese cuarto largo así, a la derecha tenía los panes de la proposición, eso es otro, no confundamos las palabras.
Panes de la proposición no es lo mismo que propiciación, no es lo mismo. A la izquierda tenía el candelabro de 7 fuegos, la menorá, seguía y encontraba el velo con querubines. Pasaba el velo y se encontraba con el arca, la tapa de oro, los querubines y ahí, en ese cuarto cerrado, sin puertas, la presencia de Dios, que desde el tabernáculo estaba, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la presencia de Dios? Un fuego consumidor, porque había consumido piedras, altares y también personas, ¿eh? Bueno, fuego, el fuego consumidor que de día era como una columna de nube. Eso no se manifestó en el templo en los días del Señor, pero sí en el tabernáculo. El escritor habla del tabernáculo. Entonces, ese recinto se llamaba el lugar santísimo. Al lugar santísimo entraba solo un hombre, el sumo sacerdote, solo una vez al año, solo ese día. ¿Estamos? Bueno, sigamos la lectura. El lugar santísimo era la morada de la presencia de Dios en nube de gloria y como fuego consumidor sobre los querubines y el arca. Era la habitación más profunda del santuario, la más extrema hacia el occidente, sin puerta de salida. Tenía unos 4,5 metros de ancho y unos 4,5 metros de largo. La separaba de la próxima habitación hacia el oriente, el lugar santo, un grueso y pesado velo, un grueso y pesado cortinado sostenido por 4 columnas. Lo podemos leer en Éxodo 26 y en Éxodo 36. Ese cortinado, llamado velo, que en principio había sido entretejido por piadosas mujeres, de hilos de azul, púrpura, carmesí, lino, etc., llevaba sobreimpresos querubines bordados, obra primorosa que alertaba y recordaba la custodia de la presencia del Dios en aquel huerto de Edén. De modo que una sola vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote sacrificaba la puerta del santuario, la que estaba al oriente, delante de Jehová, y desde allí, con sangre sacrificial, entraba recto hacia el oeste, dentro del santuario, hasta pasar el velo, llegar al propiciatorio, la tapa esa, y presentarse ante Dios a fin de recibir el perdón anual para todo el pueblo. Anual. Ese era el punto de encuentro anual y el momento para el perdón anual. Y hermanos, ese era el camino para reingresar. ¿Se acuerdan, no? La última noche el Señor le dijo a sus discípulos: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios había dibujado todo este procedimiento para que en la persona del Mesías pudiésemos volver a tener entrada a la presencia de Dios, de la cual había sido expulsado Adán y Eva, creo que en ese mismo lugar. Entonces todo esto era figurativo, era un modelo, era figurativo. La realidad la iba a cumplir ¿quién? ¿La cumplió quién? El Mesías. Por eso dice el apóstol Juan, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Por qué dice la gracia y la verdad? No que Moisés haya sido inexacto o mentiroso, no. Lo de Moisés, el tabernáculo y el ritual, era un modelo, era una maqueta, era un dibujo que indicaba la realidad que llevaría a cabo el Mesías. Por eso dice, la verdad y la gracia, la realidad de las cosas vinieron en la persona de Jesucristo, porque Él cumplió con todo eso. Ahora, en cuanto a propiciación, si usted lee los diccionarios comunes, yo lo hice y anoté aquí, los diccionarios comunes de castellano dicen que propiciación es una acción grata a Dios con la que se le mueve a piedad y misericordia, y que propiciar es aplacar la ira de algún Dios haciéndole favorable y propicio con algún sacrificio. Bueno, hermanos, la idea es cercana, pero no es correcta, la del diccionario común. Bíblicamente, la propiciación fue sacrificio que Dios mismo proveyó
mediante sacerdotes que él mismo designó para ser él mismo, el Mesías, para ser él mismo propicio y benigno con los seres humanos. Fue el gran Dios de Israel quien estableció ese propiciatorio de oro, ese sistema de propiciación por sangre derramada delante suyo, y fue Dios quien instituyó la figura de ese sumo sacerdote limpio y vestido de gala, que entraba al santuario delante suyo una sola vez al año en representación del pueblo pecador, y era Dios quien los perdonaba. Ahora, eso era pacto de Dios establecido con la casa de Israel mediante Moisés. Era parte de lo que se llamaba pacto antiguo, o lo que se llama pacto antiguo, el primer pacto con Moisés. ¿Se da cuenta? Y todo era figurativo de lo que haría el Mesías. Sigo leyendo, ahí abajo dice: pero a causa de que el pueblo de Israel invalidó ese pacto, llegó el momento en que Dios anunció por su profeta Jeremías 31, que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así lo leemos en Jeremías 31 al 34. Anunciando que haría nuevo pacto, Jehová daba por viejo e ineficaz el primero. Ellos lo habían invalidado. Ahí damos vuelta a la hoja. Me están siguiendo, Bueno. Ellos lo habían invalidado con sus descuidos e imprudencias pecaminosas. Dios por entonces introducía una nueva y preciosa esperanza. Por la instrumentación de ese nuevo pacto, Jehová transformaría sus vidas desde sus corazones, porque Jeremías 31 lo anunciaba. Y anunciaba: seré propicio a sus pecados y resolveré, dice, el problema para siempre. Dice: no me acordaré más de sus pecados. Ese fue el lenguaje del escritor de Hebreos, citando el anuncio profético de Jeremías desde la Septuaginta, en Hebreos 8, del 8 al 12. En 8:12 dice: seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La palabra allí en Hebreos 8:12, que se traduce propicio, en el griego es gileos, y el texto implica que con el nuevo pacto Dios iba a hacer una nueva propiciación, no ya para el alcance de un año, sino para siempre. Un nuevo pacto que introducía una nueva propiciación, eso es, un nuevo sacrificio, un nuevo sacerdote, un nuevo santuario, y todo exactamente prefigurado por el antiguo pacto con Moisés. Entonces, todo el templo, el tabernáculo, que llegó a ser templo en Jerusalén, era modelo del cielo, y todo el ritual, la forma de llegar a la presencia desde el este al oeste y entrar con sangre y el sumo sacerdote en la presencia de Dios, todo eso marcaba, proféticamente anunciaba la obra del Mesías, que en primera instancia iba a ser sacrificio, iba a derramar su sangre. Y ciertamente él derramó su sangre en las afueras de Jerusalén, frente a la presencia de Dios. Murió, resucitó, ascendió. Entrando en el cielo fue declarado sumo sacerdote. Entonces él oficia delante de Dios, no ya delante de la maqueta terrenal, sino delante de Dios oficia nuestra propiciación como sumo sacerdote. Entonces queda claro que Dios puso al Señor como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados y que cada ser humano se beneficia de su acción propiciatoria por medio de la fe en su sangre derramada sacrificialmente. Lo leímos. Vamos a leer en un momentito Romanos 3. Me salté un parrafito que dice: como ya hemos considerado, la palabra propiciatorio en Éxodo 25:17 es la palabra hebrea caporet, vinculada a la palabra kafar, que significa cubrir, y vinculada a la palabra kippur, que se usaba en la expresión Yom Kippur, que significa día del perdón o día de la expiación. Esa palabra fue traducida al griego de la Septuaginta con la palabra gilasterión, y esa es la palabra griega que se usa en Hebreos 9:5, designando el propiciatorio en el tabernáculo.
Ahora, leamos Romanos 3. Vamos a Romanos 3. El judío Pablo escribe a creyentes en Roma, muchos de ellos judíos cristianos en Roma. Y mire cómo escribe. Romanos 3, 23. Pero yo leería desde el 21. Mire Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y mire usted, 25. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, puso al Hijo, puso al Señor Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que ahora Él es el que derramó esa sangre, Él es la propiciación por nuestros pecados. Leemos, ya leímos 1 de Juan 4, dice, el Señor Jesús, en su experiencia humana, desde nacer hasta ascender al cielo, fue semejante en todo a sus hermanos, pero sin pecado. Y sumado a eso, en su ascenso al cielo y por determinación del Padre, llegó a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por nuestros pecados. La ley de Moisés constituía sumos sacerdotes a débiles hombres, pecadores. Ahí leemos, pero la palabra del juramento del Salmo 110 constituyó sumo sacerdote al Mesías de Israel, al Señor Jesucristo, hecho perfecto para siempre. De modo que, mire hermano, Él, habiendo derramado su propia sangre y habiendo luego resucitado, entró en los cielos para presentarse ante Dios en representación de su pueblo, que somos todos nosotros, y para presentar su propiciación perfecta ante Dios en favor nuestro. Ya está, con su sangre quitó los pecados. Leíamos en Hebreos anoche y lo vamos a volver a repetir ahora, limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Limpió, quitó, nos perdonó con un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, no ya con sangre de animales, sino con su propia sangre. Cumplió todo el dibujo que había hecho Dios por medio del modelo del tabernáculo y todo el libro del Levítico. Algo extraordinario, hermanos. Propiciación. De modo que, leemos en Hebreos 10, 19 al 23, aquí lo tenemos escrito, pero si usted lo quiere leer en el texto bíblico, dice, de modo que, teniendo libertad para entrar ahora al lugar santísimo, y teniendo ese sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos pues a Dios, con corazón sincero. Esto soy, Bueno, esto en realidad es una motivación a acercarnos a Dios por la fe, en oración y a su presencia para tener comunión. Un día vamos a ser llevados, cuando nos transforme y nos lleve, seremos llevados allá al cielo. Pero hoy en día dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia,
Lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firme, hermanos, nuestra esperanza. Nos perdonó, nos limpió, nos transformará. No tenemos culpa delante del Padre. Es más, tenemos que tener nuestra conciencia limpia para servir al Dios vivo y predicar el Evangelio a otros. Amén.